Bienvenidos al espacio de historia de France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Después de casi 50 años, la Corte Suprema de Estados Unidos tumbó el derecho al aborto en este país. Una decisión histórica y sin precedentes que ha generado una ola de controversia. En la crónica de historia de esta semana repasamos cómo Estados Unidos logró legalizar el aborto gracias al caso Roe vs. Wade en 1973 y cómo prácticamente desde ese entonces diversos sectores religiosos y políticos se han opuesto a este derecho, hasta que han conseguido revertirlo de nuevo. Al igual que en la mayoría del planeta, el aborto estuvo prohibido en Estados Unidos durante décadas por cuestiones religiosas y morales, aunque se practicaba clandestinamente bajo pésimas condiciones. Sin embargo, no se puede hablar de la lucha por un aborto libre hasta la llegada del siglo XX y concretamente los años 50 y 60 de ese siglo. Para esa época, numerosos colectivos feministas y defensores de los derechos humanos comenzaron a organizarse para que el aborto empezara a ser libre, una opción que garantizaba la salud y seguridad de las mujeres. Estos movimientos siempre encontraron una fuerte oposición de la Iglesia católica y protestante y de las instituciones más conservadoras. Pero en la década de 1960, casos como el de Sherry Finkbein, una mujer que se vio obligada a viajar a Suecia para abortar porque su feto presentaba malformaciones, o el de Jerry Santoro, que falleció tras practicarse un aborto ilegal en malas condiciones, levantaron conciencias en una parte de la sociedad, que empezó a movilizarse en favor de este derecho. El propósito es protestar contra las interferencias de la Iglesia en los derechos de las mujeres cuando les deniegan el aborto, pero también reclamar la liberación de la mujer aquí, ya que ahora mismo están siendo oprimidas por una parte de los hombres. Ya va siendo hora de que reconozcamos que la opresión, en cualquiera de sus formas, es malvada e incorrecta. Algunos estados comenzaron a levantar restricciones de forma parcial al aborto, y solamente unos pocos lo hicieron de forma total. Hasta que en 1971 llegó el caso de Roe vs. Wade. En él, Norma McCorvey, una joven de 21 años de Texas que no pudo interrumpir su tercer embarazo por las estrictas leyes de su estado, presentó una demanda contra el fiscal del distrito local, Henry Wade. McCorvey se presentó al Tribunal del Distrito Norte de Texas bajo el seudónimo de Jane Roe y el fallo le dio la razón. Tras ello, el estado de Texas apeló a la Corte Suprema, que volvió a resolver la controversia en favor de McCorvey en 1973 con 7 votos a favor y 2 en contra. La sentencia fue histórica porque legislaba que el aborto no podía ser prohibido durante el primer trimestre de embarazo, ya que eso atentaba contra el derecho a la intimidad de la mujer, algo que permitía practicarlo en ese espacio sin que los estados intervinieran. El Alto Tribunal catalogó el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo como fundamental, y esto hizo que las leyes a nivel federal cambiaran. Para entender su importancia se puede observar este mapa. Antes del caso de Roe vs. Wade, en 30 de los 50 estados que formaban Estados Unidos, el aborto era ilegal. En otros 16 estaba condicionado a determinados casos como violaciones o peligro de muerte para la madre o el feto, y solo en 4 se podía ejercer libremente. La sentencia revertió por completo esta situación. Pero esto no significó el final de la polémica. Los colectivos antiabortos siguieron manifestándose en contra de este derecho y luchando para volver a ilegalizarlo. Detrás de esta lucha había sectores ultrarreligiosos y también miembros del Partido Republicano, que empezaron a politizar esta causa haciendo de ella un tema controversial. Un ejemplo es el expresidente Ronald Reagan, que ganó en 1980 las elecciones presidenciales con la promesa de revertir el Roe vs. Wade. No debemos descansar, y les prometo que no descansaré hasta que una enmienda a la vida humana se convierta en parte de nuestra Constitución. La lucha antiaborto fue tomando fuerza durante los años siguientes e incluso logró establecer algunas restricciones. En 1992 lograron eliminar la garantía del primer trimestre para interrumpir el embarazo, y en 1996 y 1997 el Congreso, de mayoría republicana para ese entonces, estuvo cerca de prohibir los abortos de extracción intacta del feto. Bill Clinton logró vetar esa decisión durante su presidencia, aunque en 2003 el expresidente George W. Bush logró aprobar y ratificar una ley que restringía este tipo de abortos, ya que los sectores más conservadores lo consideran un parto parcial.
La preocupación moral de la humanidad se extiende a aquellos niños no nacidos que son dañados o asesinados en crímenes contra sus madres, y ahora la protección de la ley federal se extiende también a esos niños. Durante los años siguientes, los estados más conservadores fueron aplicando restricciones sucesivas al aborto, pero sin llegar a ilegalizarlo. Una situación que se aceleró con la llegada al poder de Donald Trump. El exmandatario se mostró como un firme opositor al aborto y durante su mandato tuvo la potestad de nombrar a 3 jueces nuevos en la Corte Suprema. Magistrados de un carácter ultraconservador que han sido fundamentales para que este 24 de junio el alto tribunal estadounidense decidiera tumbar la histórica sentencia de Roe versus Wade. La decisión de aplicar el derecho al aborto está ahora en manos de los estados. Varios de ellos ya lo penalizaron y se estima que unos 26 en total podrían ilegalizarlo. Una situación que afectará a decenas de miles de mujeres y que es una reversión de derechos sin precedentes para esta nación. Con esto concluimos. Gracias por compartir y comentar estas historias que las encuentran en los programas de France24.com.